¿Qué tal? Una vez más, sin mentiras, con todos ustedes. Y yo me pregunto, ¿qué hace el canciller del país de Hollywood en Colombia? Bueno, ustedes me dirán, bueno, y él tiene derecho a visitar, es verdad. Pero cada vez, vamos a dejar avanzar esto, cada vez que viene un peso pesado del país del norte, hay consecuencias en Venezuela. Algún sabotaje, alguna cosa pasa en Venezuela. Pónganse a sacar cuenta y a ver, desde la visita de la CIA, la visita del Comando Sur recientemente, y ahora viene nada más y nada menos que el canciller Anthony Blinken. ¿Qué viene a buscar? Bueno, ellos dicen que están en la lucha migratoria y en la lucha contra la harina. Me vas a decir tú, vamos a ser sinceros, me vas a decir que vienes a respaldar la lucha de la blanca, cuando sabemos que este señor que ustedes ven en pantalla, el señor Duque, es el campeón mundial de la blanca en el mundo, en la distribución, en colocar la blanca en cualquier parte del mundo, en producir la blanca. El 80% de la harina que produce el mundo viene desde Colombia. Y no solamente la harina, nos quieren llenar de los tancol, los llamados grupos irregulares, que quieren hacer vida aquí transfronterizo, que quieren pasar más allá de sus fronteras y caer acá en Venezuela y elevar el mal. Secuestro, extorsión, matanzas, la blanca, tráfico. Entonces, un país que prometió luchar férreamente contra la harina está respaldando precisamente a este tipo de gobierno. Por eso, el gobierno de Venezuela tuvo que salir en lisa a enfrentar también a esta visita del país de las hamburguesas. Vamos a ver lo que dijo la vicepresidenta y después lo que dice el presidente de la República en torno a esta visita que hace el gobierno de Estados Unidos a Colombia. Adelante. Del hegemón está en Colombia, planificando agresiones contra Venezuela. Él tendrá que rendir cuentas al pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica de por qué él hace apología y promoción de un gobierno que masacra a su pueblo. En lo que va del año 2021, más de 77 masacres, casi 300 personas asesinadas, sin hablar de la persecución y el exterminio contra los migrantes venezolanos, una política articulada desde la presidencia y altas autoridades. Y además de esto, lo que dice la vicepresidenta de Venezuela, el presidente de la República de este país tuvo que también salir a decir sus cosas, porque yo lo he dicho una y otras veces. Si Venezuela tiene a un enemigo, no es otro que el gobierno de Colombia en los últimos 5 años. De allí han venido prácticamente todos los ataques contra el pueblo venezolano. Desde campamentos, desde Tancol, pasando por magnicidio, pasando por aventuras golpistas, financiamientos y todo lo que a ti te pueda ocurrir, sabotaje y todo lo que se te pueda ocurrir para derrocar a un gobierno. Y Duque se va dentro de poco y está como desesperado para buscar fórmulas de detener el diálogo en México, seguir saboteando y para que en las elecciones la gente no vaya a votar y fracase y no insurja o emerja una nueva oposición o una oposición que tendrá que ir hacia otros derroteros y no precisamente a las facciones violentas que representa Duque. Vamos a escuchar al presidente de Venezuela. Adelante. De la visita del secretario de Estado Anthony Blinken, la información que me llega es que la reunión privada con Iván Duque, ya creo que esta información se está filtrando en los medios colombianos, fue muy tensa. Iván Duque ha viajado varias veces a Washington y no lo ha recibido nadie, ningún miembro de gobierno. Y en esta oportunidad, en una gira
por varios países de Sudamérica y de América Latina, vino Antony Blinken. Y ha sido, parece, muy tensa la reunión, producto del aumento de la producción de cocaína y el narcotráfico que desde Colombia lleva cada vez más cocaína a Estados Unidos, producto de la violación masiva de los derechos humanos en las últimas manifestaciones, más de 700 desaparecidos, que no puede explicar Iván Duque. Así que la reunión de Blinken y Duque fue muy tensa, muy... Ahora vamos a quitar aquí el... Ahora, ¿me vas a decir a alguien con su sano juicio, con un sentido común, con 9 bases militares en Colombia, un acuerdo de hace más de 20 años que se firmó entre el país de las hamburguesas y Colombia, cómo es que se está este año con cifras récord en producción, distribución de varias harinas? ¿Cómo? Alguien que me lo pueda explicar. ¿Y cómo es que estas bases militares están precisamente muy cercanas a donde se produce la harina? A menos que usted me diga o no quiera creer que precisamente el país poderoso es el principal aliado en la protección, en la creación, en los sembraríos, en la distribución de la harina para el lavado del sistema financiero mundial. Yo creo que eso está claro. Yo lo creo. Por eso el gobierno de Venezuela hace esta alerta y tiene mucho razonamiento. Y aquí está imágenes del señor Blinken. Vamos a escucharla brevemente para ver qué es lo que dice él al respecto. En atacar las raíces del narcotráfico y otros retos como la inequidad, la corrupción, la impunidad. Y eso significa invertir en la prevención y recuperación de quienes están luchando con la adicción, al igual que todos los efectos negativos del narcotráfico. Fíjate, eso está claro. Toma plata, toma más plata, manténme segura la harina allí, la blanca me la mantiene segura. Eso está clarísimo, vale. Es que no lo entendemos. Y luego hacen toda esta parafernalia, como estamos viendo aquí, las reuniones, los vicecancilleres, los ministros de otros países. Vamos a luchar, ahora sí. Aquí no hay que luchar nada. Los gringos son los protectores de la blanca. Aquí eso está claro. Está clarísimo. Por eso es que nosotros en Venezuela tenemos que estar mosca con estas visitas. Porque estas visitas siempre traen algo debajo de la manga. Y tenemos que estar ojo avisor, ojo alerta con todo esto. Mándame tus comentarios, tus puntos de vista al respecto. ¿Qué opinas tú sobre los montos récord en distribución, en almacenaje, en creación, en elaboración de varias harinas para exportarla a cualquier parte del mundo? Allí en Colombia, déjame todos tus puntos de vista, teniendo 9 bases militares allí y dando plata todos los años para el combate, y el combate lo que hace es decrecer y subiendo más la producción. Aquí pasa algo raro. Dame tu punto de vista, muchas gracias y nos vemos pronto.